Es menester hablar de los personajes con más hype en la historia de One Piece y que no conocemos nada. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. One Piece es una historia muy grande. Tiene a la fecha más de 1061 capítulos del manga que es canon. Pero la forma de escribir de Oda en muchas ocasiones es soltar poca información y dejar que el lector saque conclusiones, cree teorías e intente descubrir usando su propia mente y experiencia las posibles respuestas sobre los misterios de la misma obra. Al tener tantos capítulos y una creación de mundo tan impresionante, seguramente habrá personajes que sufren por no tener tanto desarrollo. Hablo de personajes que Oda casi no les da paneles en la historia, y por ese afán de guardar el misterio sobre ciertas partes de su vida, ciertamente nos generan hype. Hype significa básicamente emocionarse exageradamente por algo. Es una subida de adrenalina. Es como una alta expectativa que a veces puede o no llegar a decepcionar. Proviene de la figura literaria hipérbole, que en general tiene como objetivo exagerar. En One Piece hay muchos personajes que tienen ese hype y realmente no conocemos mucho de ellos. Normalmente la información que tenemos de ellos viene por interpósita persona, esto es, de terceros que nos cuentan sus hazañas en la historia, pero nunca los vemos. Hay muchos personajes con este hype y que los fans nos morimos por ver en acción, ya sea en combate o con más tiempo en escena. Incluso algunos queremos conocer el diseño realmente, porque ni siquiera sabemos cómo son. En este video solo son válidos los personajes que no hemos visto en combate y han tenido poco tiempo en paneles. Personajes como Kurohige o Akainu que hemos visto más no tendrían por qué estar en este video. Empecemos con Kong, que es el comandante en jefe del gobierno mundial. En el pasado fue almirante de flota del anterior periodo, antes de Sengoku, cuando Roger y en teoría Shebeck estaban surcando los mares. Tiene unos brazos súper poderosos, llenos de cicatrices. Y entonces al tener estos rangos tan altos, solo podemos tener hype por este personaje, aunque realmente no sabemos nada y quizá nunca lo veamos pelear porque ya es veterano. Ahora vamos con Ryuma, aunque en holandés a veces le dicen Ryuja. Este personaje tenemos más información en la precuela de One Piece llamada Monster, donde cuenta la historia de Ryuma en un país desconocido donde mata a un dragón. Esa historia es canon y si no la has leído te la recomiendo leer. La encontrarás en el tomo de One Piece llamado Wanted. Si bien es cierto que vemos a Ryuma brillar, no vemos en alto nivel. Tomando en cuenta que Ryuma está referenciado como el dios de la espada, imagino que tiene demasiado hype. Aparte en Wano dicen que Joy Boy tendría el mismo nivel que él, entonces hay hype impresionante con Ryuma. Ben Beckman. Desde el encuentro que tuvo en Marineford contra Kizaru, mucha gente tiene hype por la mano derecha de Akagami no Shanks. Es que se cree que la tripulación de Shanks, al ser la más compacta y equilibrada, debe ser poderosísima. Y desde el capítulo 1, Ben Beckman sobresale sobre el resto. Se pregona que es de las personas más inteligentes de la obra y ciertamente tiene hype. Él seguramente lo vamos a ver pelear. Ahora vamos rápidamente con Scooper Gavan. Dentro de la tripulación de Roger hay un trío monstruoso que sigue un patrón muy peculiar: oro, plata y bronce, como las palabras en inglés gold, Roger, como oro, silver, Rayleigh y Scooper Gavan. Roger referencia que son sus comandantes más poderosos. Ya vimos a Rayleigh y sabemos que es poderosísimo. Yo estoy esperando a Scooper Gavan con muchas ansias. Tiene mucho hype en combate. También tiene mucho hype por cuanto hace a la historia, porque él es el navegante del barco que llegó a Laftel. Él llevó a Roger a su sueño, a la última isla. La persona que llevó al rey de los piratas a ese tesoro de Joy Boy definitivamente tiene hype, Scooper Gavan. Ahora vamos con Loki, que es un personaje que se presentó en Whole Cake.
Big Mom quería ser beneficiada por él para poder accesar al ejército del BAF, que es el más poderoso del mundo. Entonces el hype de Loki viene por él mismo, por saber su personalidad y su poder, pero también para conocer el potencial bélico que el BAF ha tenido durante todo este tiempo, porque siempre ha sido referenciado como una nación soberana que ha estado en la cúspide del poder. Y el BAF ha permanecido abierto y siempre soberano. Entonces definitivamente hay hype por conocer a Loki. Le toca ahora a los ancianos del Gorosei. Si bien es cierto que hemos visto al Gorosei en repetidas ocasiones, el hype por ellos viene en saber si pelean o no. Normalmente Oda los usa para darnos exposición sobre la historia macro de One Piece sin soltar muchos datos puntuales, o al menos solo los necesarios para que se desarrolle el capítulo en cuestión. Pero, ¿pelearán? Yo tengo un video que certifica que ellos son los más aventajados de los CP, que después de mucha experiencia y poder suben al Gorosei. Es que muchos de ellos tienen cicatrices y el Gandhi se prevé que tiene la Shoudai Kitetsu, la espada maldita más poderosa. Vegapunk también tiene mucho hype. Oda ha certificado en los SBS que Vegapunk será aquel que nos diga la verdad y toda la información sobre las frutas del diablo, o por eso tiene mucho hype. Se dice que es el mejor científico del mundo de One Piece, aunque no hemos visto tantas cosas de él. Su máxima invención seguramente serían los pacifistas Seraphim, que de alguna manera van a finiquitar a los Shichibukai. Ya se nos certifica que es medio waifu. Interesante lo de Vegapunk. ¿Peleará o no? ¿Será relevante en la historia? Más allá de la información, será muy interesante ver, y ciertamente tiene hype. Lo bueno de esto es que en próximos capítulos certificaremos si realmente hay hype con Vegapunk o simplemente es vendida de humo. Ya estamos en el arco finalmente de Vegapunk. Joy Boy-Nika. Evidentemente no podemos sacar del contexto el hecho de que los dos, sean quien sean, fracasaron en obtener su meta máxima, que era la liberación. Pero si lo hicieron, solo fue porque los personajes más poderosos y con más hype se interpusieron en su camino. Pero ciertamente tenemos hype por ver estas versiones pasadas de Luffy, hasta llegar a Nika, aquel que fue considerado como el dios del sol y el guerrero de liberación, y que para mí es el verdadero protagonista de la historia macro de One Piece y que ha trascendido a través de la fruta, a través de los tiempos. Mihawk también tiene hype, y es que Mihawk es el espadachín más poderoso del mundo. Es un título que quizá no tiene tanto hype, porque los espadachines nunca han estado en la cúspide del poder de One Piece. Quizá Ryuma alguna vez lo pudo estar, pero en One Piece es un shonen de pelea y el hype de Mihawk viene por verlo en combate, y se incrementa el hype por lo que dice Barba Blanca, que todavía retumban entre él los duelos entre Shanks y Mihawk. Pelear con un Yonko es notable. Aparte tiene una Cocteau, una espada transformada en negra, y eso da hype. Ojalá lo veamos pelear en su máxima expresión. Él no tiene tanta historia, es más combate, entonces quiero verlo pelear. Y más cuando él refiere en el canon de la historia que él podría ser tomado en cuenta como Yonko. Implica que las evaluaciones del generalísimo sobre Mihawk son adecuadas. Mihawk es poderosísimo y es nivel Yonko. Tengo un video al respecto por si quieren verlo. Shanks tiene hype poderoso y quiero verlo en combate dentro del manga, dentro de la historia canónica, más allá de la película. Quiero verlo violento y que nos muestre más ese Kao Shock no Haki poderoso, ese haki de conquistador con el que pudo realmente desgraciar a distancia a un almirante de la marina. También hay hype por conocer sus intenciones con Luffy y su desarrollo y su misión en la historia misma. Es que Shanks está en todos lados, con los Yonko, con el gobierno mundial y hasta con el Gorosei, deteniendo la guerra e incrementando su hype, siendo manipulador como siempre lo ha sido. Ahora el rey de los piratas, Goldie Roger. Es que tiene mucho hype realmente. Es el precursor de la era contemporánea de la piratería y se prevé que era el más poderoso de la era moderna. Él llegó a su sueño y a su meta sin necesidad de frutas mitológicas ni nada similar.
llegó a su manera, con sus medios y su haki poderosísimo, y lo logró incentivando una nueva era completa. Muero por verlo en combate, ojalá lo veamos peleando y en serio y todo su potencial. Ojalá lo veamos en el flashback de God Valley. Y hablando de God Valley, yo creo que Roxy Shebeck es otro personaje que también tiene muchísimo hype. Y es que tiene un misterio a su alrededor impresionante. Conocemos casi nada de este personaje, pero tenía una tripulación temible que influenció el sistema de los Yonkos hasta hace poco. En teoría es el ídolo de Kurohige, que es la antítesis de Luffy. Ante el misterio que se creó hace relativamente poco sobre God Valley, la comunidad empezó a crear un hype impresionante con él. Uno de los personajes con más hype, por supuesto, es Im-sama. Y es que desde que apareció en el Reverie, ciertamente tiene mucho hype. Y es que su hype viene por la curiosidad de saber si es combatiente o no. Pero la mayor parte de su hype proviene evidentemente de que es la cabeza del gobierno mundial. Y el mismo Gorosei se hinca ante él pidiendo órdenes. Im-sama creo que será el medio por el cual Oda nos develará todo lo que pasó en el siglo vacío. A través de él se verán los misterios, los más poderosos que esconde la historia macro de One Piece. Esa confrontación entre Luffy e Im-sama será legendaria, ya que marcará quizá la última pelea que veamos en la historia de One Piece. El hype es impresionante, pero dime en los comentarios, ¿qué personaje te da más hype de todo? Estaré atento leyendo sus ideas.